Y la preocupación más importante pasa hoy por algo que podemos vincular o no. Vamos a ver a lo largo de la jornada realmente si hay algunos elementos para hacerlo, con lo que ha sido esta golpiza que ha sufrido el fiscal allí en La Plata. Estamos hablando de Fernando Cartaseña. Este fiscal allí en lo que es su despacho, bueno, fue atacado por la espalda, le ataron lo que son las manos obviamente, también le ataron los pies, le pusieron un cable alrededor del cuello y le dejaron escrito con azúcar la palabra Nisman en el piso. Nosotros lo habíamos entrevistado más temprano en la semana y esto había sido a propósito de otro abordaje que había tenido por parte de 2 hombres y una mujer, en principio vestidos de policía, quienes también le habían propinado una golpiza realmente importante y habían amenazado a toda su familia. Lo escuchamos, esto nos decía. Mandar una causa por lo que sé que en la que estarían involucrados ex jefes policiales y abogados, y a partir de ahí empezó a cambiarme la situación. Yo investigo otros temas, y aparte de ese investigo otros temas en los que estoy preparado. Para ese no estaba preparado, todavía no recibí la causa, entonces me agarraron desprevenido y a partir de ahí empezó primero una golpiza muy fuerte y después las amenazas y los panfletos relacionados al fiscal Nisman. Me llamaron porque había una pelea en una esquina que era real, una pelea bastante grande, que había armas y había de todo. Me llaman, yo me dirijo hacia ese lugar, veo que la situación ya estaba casi bajo control, paso con el auto por ahí, sigo, en lugar de hacer el camino que debía, freno, y ahí cuando freno en la mitad de cuadra, mientras la pelea se estaba produciendo, y me bajan del auto 2 personas y me meten en un garaje y me golpean muy fuerte con hierro y me empiezan a decir un montón de cosas que se referían a toda mi carrera como fiscal respecto de la trata y todo eso, y por otro lado me decían que tenía que abandonar este tema, que esta temática no la iba a trabajar de la misma manera ni con la eficacia que mi equipo la trabaja. Y yo les decía que bueno, que estaba bien, que yo les seguía lo que ellos querían, cualquier cosa me venía bien porque me habían pegado un bozote en la cabeza, entonces no entendía muy bien. Y me empezó a molestar ya cuando empezaron a hablarme de mis hijos, empezaron a decirme, bueno, suicidate, te suicidamos nosotros, como que me daban la opción, y bueno, nos llevamos el celular, yo les decía que no, bueno, te cortamos el dedo para llevarnos el celular y el dedo. Tus hijos me empezaron a dar todos los detalles exactos de los movimientos de mis hijos. La solución era o hacía lo que ellos querían o que me suicidara, o me suicidaban. La opción era esa en todo momento. Bueno, así lo contaba el fiscal Fernando Cartaseña unos 2 días atrás, hablando con nosotros aquí en Mañanas Argentinas. Relataba el primer hecho, lo que le había sucedido. Y claro, le preguntábamos respecto de la custodia, qué iba a tener, cómo seguía su vida después de una amenaza tan grave, tan importante. Y posteriormente, en el día de ayer, este nuevo episodio, Mauro, donde esa custodia que él tenía por el primero de los episodios pareció no notar ni poder evitar absolutamente nada. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se dice que a partir del primer episodio le pusieron 2 policías de la bonaerense como custodia personal y que el mismo fiscal Cartaseña ayer a las 3 de la tarde los licenció. ¿Qué significa esto? Los mandó a hacer una compra, un trámite. Sí. No estaban con él en la fiscalía. La única custodia que había en el edificio de tribunales son 2 ex agentes del servicio penitenciario que cumplen labores, te diría casi de ordenanza. Uno puede entrar, y seguramente Tuni le ha pasado yendo a tribunales en la provincia de Buenos Aires. Uno entra a los tribunales bonaerenses como si nada, o sea, no necesitas demasiados requisitos para meterte en una fiscalía, sobre todo en horarios donde no hay nadie. 3 de la tarde, salvo el fiscal de turno u otros fiscales que necesiten extender tiempo para firmar causas, no hay nadie. Entonces, pero suponiendo que no hubiera custodia y sea fácil ingresar a un tribunal, como vos decís, Mauro, tampoco los vieron. No había ninguna persona en ese principio tribunal. Nadie vio nada. Claro. Está claro, pero digo, lo que quiero aclarar es, los custodios que le habían asignado tampoco estaban. Mauro, porque el mismo Cartaseña los había licenciado, sí. Bueno, yo soy mala persona y descreo en general y me gustaría conocer bien las cuestiones. Primero, lo que dice Daniela. Nadie vio, tuvieron que entrar por una ventana, la puerta estaba cerrada. Por dentro. Tenemos el parte que dice que la puerta estaba cerrada con llave por dentro. Entonces te pregunto, ¿cómo entraron?
Entraron por la ventana, saltaron después por la ventana hacia un patio interior. Pero estamos dando por descontado que es un ataque externo. ¿Y si fue interno? ¿Y si fue alguien de adentro? O sea, un empleado de ahí o alguien de tribunales. Estamos dando por descontado que la cosa vino de afuera. ¿Y si vino de adentro? Ajá. Digo, este es un tema que se está analizando por estas horas. ¿Y cómo salió de la oficina? Si la llave estaba puesta del lado de adentro y la puerta cerrada, a tal punto que la policía para entrar tuvo que meterse por la ventana, ¿o no? Hay 3 escenarios para preguntarnos que son los que compartimos con Tuni. O vino el ataque de afuera, o vino de adentro, o el ataque fue solo adentro, la situación se generó solo adentro sin la participación de terceras personas. Son las 3 alternativas que tiene el caso, ¿tá? Digo, primero, para empezar a aclarar situaciones que se ha hecho una mezcolanza, no sé si intencionada o no, y creo que lo compartimos con Tuni también. Este fiscal Cartasegna no investigaba los sobres de la bonaerense. Dejemos de decir que investigaba los sobres de la bonaerense. ¿Qué investigaba entonces? Él investigaba una causa que se desprende... ¿Por qué él habló con nosotros de los sobres de la bonaerense? Nunca investigó los sobres de la bonaerense. No, dijo que todavía no le había llegado. Ni siquiera, nunca le iba a llegar, porque la causa de los sobres de la bonaerense la tiene el fiscal Marcelo Martini. Marcelo Martini es el fiscal que metió presos a 7 jefes de la departamental de La Plata, que pidió que se investigue al jefe de la bonaerense, Pablo Bresi, por los sobres de la recaudación ilegal. Ese fiscal investiga la causa llamada de los sobres. Y un dato, a Marcelo Martini nunca, y lo dijo él ayer, desde que investiga la causa de los sobres lo amenazaron, nunca. No tuvo una sola amenaza habiendo metido en cana a 7 jefes de policía. Dato 1. ¿Por qué Cartasegna empieza a investigar como una causa que se desprende de aquella? Porque cuando tiene escuchas telefónicas en curso, el fiscal Martini, aparecen en escena 2 supuestos policías de los que se llaman arregla caranchos. Son 2 policías que él viene escuchando en la causa principal y que estarían arreglando con un abogado la modalidad carancho. ¿Cómo es la modalidad carancho? Hay un accidente de tránsito, hay un policía desleal en una comisaría que tiene entongado a un grupo de abogados y le va pasando las causas, amenazando a las víctimas del accidente que si no contratan a ese abogado van a perder el litigio. Ahí se mete Cartasegna. En realidad Cartasegna investiga otra cosa. La Fiscalía de Cartasegna tiene que ver con la trata y con los prostíbulos. Ese es el métier de él. Entonces, la pregunta es, lo que le pasó en el primer episodio, ¿tiene que ver con su actividad vinculada a la investigación de prostíbulos y de trata? Porque cada vez que va avanzando la investigación, todo el mundo está desprendiendo y diciendo que no tiene nada que ver con los sobres de la bonaerense, porque bueno, ni siquiera tenía la causa. Lo no introduce la tenía. él en el tema. Yo quiero aclarar esto porque es él el que hablando con nosotros nos habla de esa causa y de hecho sí nos aclara que es una extensión de esa causa y que de hecho todavía no había recibido. Me acuerdo que yo le pregunto en ese momento, bueno, pero si todavía no comenzó a investigar. ¿Por qué te amenazan? Claro, por ese tema. ¿O qué tan usual es que lo amenacen de antemano cuando todavía no empezó ni siquiera a investigar porque no le llegaron los papeles? Exacto. Él nos dijo eso, pero bueno, digamos, para dejarlo claro, no es esa misma causa, pero la conexión, él la explicó muy bien acá en Mañanas Argentinas y nos decía eso. Ahora, más allá de eso, ha investigado cosas, sí, gravísimas, como por ejemplo trata de personas. Sí, ahora, no es menor, pero quiero poner un marco, porque si no, digo, no es menor decir qué causas realmente tenía. Y no es menor decir que Marcelo Martini, el fiscal de la causa de los sobres, ayer dijo infinidad de veces que nunca lo amenazaron. Entonces hay que preguntar, ¿quién lo amenaza a Cartasegna? Si no viene por la causa de los sobres, ¿por dónde puede venir? Mauro, y la hipótesis en este sentido, ¿cuál es, digamos? Que podría el fiscal estar recibiendo algunos ataques vinculados a lo que son los casos que habitualmente tiene de trata de personas. Más vinculado al tema prostíbulo. O más vinculado al tema prostíbulo. Va por ese lado la última conclusión. Mauro, entonces, supongamos una sola persona, un empleado, que lo mañata, que le mañata los pies, le mañata las manos. A mí me dicen que se las mañata hacia bueno adelante. Lo que dice Tuni. No quedó nunca claro para dónde las tenía maniatadas. Nadie habla de si las tenía haía adelante o hacia atrás. ¿Qué significa eso, digamos? Y digo, para adelante vos podés hacer lo que necesites. Llamar por teléfono. Bien. Y además nadie te mañata realmente, si te quiere inmovilizar, no te hace para adelante, te lo hace para atrás justamente. Todo esto sin que él pegue ningún grito.
Insisto, después termina llamando, advirtiendo por teléfono, entiendo que por celular, ¿no? Avisa que lo habían atacado. Tengo entendido que me anoté un teléfono, no sé cuál, lo cual abona que tuvo las manos disponibles Sí, como para hacerlo, ¿no? Correcto. Sí. Siguiendo tu razonamiento. Correcto. Y el empleado, ese empleado o esa persona, que es una sola, aparentemente Cartaseña también dice que es una sola, después de maniatarlo, después de todo eso, va y escribe con azúcar la palabra Nisman, se toma el tiempo ese. Hay que tener cuánto tiempo, Tuni, mínimo. Por Yo eso pensaba digo. todo esto para escribir, porque además, Pero ¿por qué con azúcar aparte? Digo, pero además, pero es como un contrasentido no tiene de un ningún ataque sentido. mafioso, ¿no? La utilización del azúcar para escribir la palabra Nisman, eso lleva tiempo, ¿eh? Lleva mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, y creo que en esto compartimos, el primer ataque lo contó Cartasegna aquí ante nosotros. Esta segunda situación amerita más preguntas y lo que les cuento es parte de la investigación. Están enfocando en un empleado de tribunales. No sabemos si como parte de esta maniobra hay una imagen que ya tienen en poder los investigadores de este empleado de tribunales con los famosos panfletos de esos el próximo Nisman. Están verificando quién es ese empleado, qué rol juega en esta historia y ver por dónde viene. Y ver si el primer ataque tiene que ver con esta segunda situación, cosa que tampoco sabemos si hay una directa relación entre una cosa y otra o alguien aprovecha el ataque 1 para esta segunda situación. Sí. Bueno, mira, Mauro, él nos contaba esto el día martes, ¿no? El primero de los ataques. La pregunta también es si hubo una cámara que pudiera registrarlo, si había testigos. Él nos decía, el contexto era una pelea de otra gente, entonces probablemente por eso nadie se haya percatado, nadie haya notado que me estaban golpeando a mí estos dos hombres y una mujer uniformados. Sí. Hablamos del primer ataque. La verdad es que lo que esperábamos es que tuviera custodia y que, por supuesto, no hubiera un segundo ataque. Yo personalmente no tengo por qué dudar, no lo sé, se investigará ahora, ¿no? Pero de esta manera, él nos contaba el primero de los ataques el día martes. Me van a mandar una causa, por lo que sé, que en la que estarían involucrados ex jefes policiales y abogados, y a partir de ahí empezó a cambiarme la situación. Yo investigo otros temas, y aparte de ese, investigo otros temas en los que estoy preparado. Para ese no estaba preparado, todavía no recibí la causa, entonces me agarraron desprevenido y a partir de ahí empezó primero una golpiza muy fuerte y después las amenazas y los panfletos relacionados al fiscal Nisman. Me llamaron porque había una pelea en una esquina que era real, una pelea bastante grande, que había armas y había de todo. Me llaman, yo me dirijo hacia ese lugar, veo que la situación ya estaba casi bajo control, sigo, paso con el auto por ahí, sigo, en lugar de hacer el camino que debía, freno. Y ahí cuando freno en la mitad de cuadra, mientras la pelea se estaba produciendo, y me bajan del auto dos personas y me meten en un garaje y me golpean muy fuerte con un hierro y me empiezan a decir un montón de cosas que se referían a toda mi carrera como fiscal respecto de la trata y todo eso, y por otro lado me decían que tenía que abandonar este tema, que esta temática no la iba a trabajar de la misma manera ni con la eficacia que mi equipo la trabaja. Y yo les decía que bueno, que estaba bien, que yo les seguía lo que ellos querían, cualquier cosa me venía bien porque me habían pegado un golpe en la cabeza, entonces no entendía muy bien. Y me empezó a molestar ya cuando empezaron a hablarme de mis hijos, empezaron a decirme, bueno, suicidate, te suicidamos nosotros, como que me daban la opción, y bueno, nos llevamos el celular, yo les decía que no, bueno, te cortamos el dedo para llevarnos el celular y el dedo. Tus hijos me empezaron a dar todos los detalles exactos de los movimientos de mis hijos. La solución era o hacía lo que ellos querían o que me suicidara o me suicidaban. La opción era esa en todo momento. Bueno, muy elocuente, ¿no? Lo que decía, y repasábamos un poco el texto, digamos, de lo que era su declaración aquí en la mañana de C5N. Y la realidad es que en algún punto hay elementos que él mismo incorpora cuando nos va hablando, ¿no? Bueno, esto de que le va a llegar una causa, algo que veremos si efectivamente es así o no. Ya pasó, o sea, Ya después de pasó. la amenaza le llegó ese desprendimiento de la causa, Ayer, porque esto que fue investiga, martes. exacto, que investiga la relación entre policías y abogados caranchos. Pero no tiene que ver, es un desprendimiento Sí. de los sobres. ¿Tiene que ver con corrupción policial? Sí, porque son policías que están entongados con abogados caranchos. Pero no tiene que ver con la investigación de la recaudación ilegal piramidal en términos de
recaudar de prostíbulos, el juego clandestino, la venta ambulante, los trapitos, que es la misma investigación que se está haciendo acá en la capital y que terminó con el jefe de la policía de la ciudad detenido. Digo, distingo esto como concepto. Sí. El otro elemento que me parece que está presente permanentemente es el factor Nisman, llamémoslo así, si se permite, que es por qué permanentemente quienes lo agreden, o en principio lo agreden, bueno, citan al fiscal Nisman, ¿no? Hacia dónde apuntan, o en todo caso, bueno, claramente se quiere desviar lo que es una investigación. No sé si tú ni piensas lo mismo. Creo que elegir la palabra Nisman es para imprimirle terror, como diciendo, bueno, en la Argentina apareció muerto un fiscal, a vos te va a pasar lo mismo. Me parece que pasa por ese lado la utilización del apellido Nisman. Sí. Es como ponerte en mente... Le da una amplitud al tema que claro, por ahí más allá de que en la causa todavía Nisman no sabemos con certeza, después de tantos años, qué fue lo que pasó. Lo que digo es poner la palabra Nisman. Y además, no sé si notaron que en la foto que le toman a él como parte de la panfleteada, hasta está vestido parecido. Está con un sobre todo y la corbata desanudada, como le fotografiaron como una misma foto de alguna caminata de Nisman en los tribunales, ¿no? Para hacerle... el factor muerte hablar de Nisman. Y el factor muerte. Verdad, más allá, y no vamos a entrar ahora en detalle porque no es tema de cómo... Sí, es el factor muerte. Incorpora el factor muerte. Nosotros cuando nos decía eso decíamos, bueno, es una amenaza de muerte. Exacto. Porque si es un hecho que Nisman murió. Me gustaría que esto se investigue bien. Quiero saber de dónde salió la cinta de embalar, de dónde salió el cable, si hay huellas... ¿Cómo entraron las personas o la persona que se supone que entraron? ¿Cómo salieron las personas? Que nadie vio nada. Me llama, ¿cómo avisó él si estaba maniatado? ¿Por qué no gritó? Todo eso, como mínimo, me llama la atención. Y si querés, tú ni como un costado para hablar más adelante, más allá de lo que se descubra en este caso, lo que revela esto, y esto sí lo hemos visto infinidad de veces, es que uno de los lugares más o igual de inseguros que la calle son los tribunales. Sí. No hemos parado de contar asaltos adentro de tribunales, tipos que se escapan por una ventana que nadie ve. A las 5 de la tarde, Mauro. Sí. Digo, no hay antes de nadie. llegar al despacho de un fiscal vos tenés un secretario. A las 5 no hay nadie, que chicos. se fueron, no hay dos que se fueron. Se quedan solos los fiscales, no hay ni secretarios. Digo, si esto pasa en una fiscalía, ¿qué queda? Porque no fue en Florencio Varela, en un barrio adentro de la fiscalía, a las 12 de la noche. Chicos, le han robado en las fiscalías, en presencia de testigos, le han robado celulares a los fiscales, le han robado... Lo que te digo es, realmente tiene que haber una gran cantidad de gente que no estaba en su lugar. Para la gente que esté adentro. Y con un fiscal que está... O alguien que esté adentro. Que está amenazado aparte, un fiscal que está amenazado con la repercusión pero que licencia la custodia a las 3 de la tarde. Eso no se entiende. Y que no quiere y no acepta más custodia que le ofrecieron. Entonces, digo, también trasunta esto, el estado de abandono que tienen los tribunales en materia de seguridad. Les puedo garantizar, y te lo dice cualquier fiscal bonaerense, que a cualquier hora del día puede entrar un tipo y le pone un chumbo en la cabeza a un fiscal y no se entera nadie, porque esto pasa, porque es tierra de nadie, porque se afanan hasta los celulares de los fiscales cuando están de turno. Digo, no se imaginen una cosa blindada con cámaras de seguridad, monitoreo, son edificios viejos, antiguos, vetustos, donde hay dos tipos que son del servicio penitenciario, que son dos tipos Mauro, grandes yo que no te miran estoy así. diciendo que esto no sucede, sucede. Y de hecho hay fiscalías, y esto lo vimos nosotros, supongo, donde no hay lugares para guardar los documentos, por eso están en el piso. Sí, yo no te digo que no, lo que te digo es, sucedió dentro de una fiscalía. Una fiscalía no es un lugar donde vos entraste en la puerta del despacho, ingresás y te encontrás con el fiscal. No, tiene que haber una mayor cantidad de gente. Y vos decís, son las 5 de la tarde. Las 5 no son las 9 de la noche, son las 5 de la tarde. Justamente, insisto con plena esto, luz del día. De todos modos, me quedo con esto que dice Tuni. Por supuesto, hay que investigar. Yo más que esto no te puedo decir. Pero quiero decir que les... Bueno, sí, porque en las fiscalías les roban todo el tiempo y amenazan fácil, todo el tiempo. Les es mucho más fácil entrar a alguien que está dentro de los tribunales que a alguien que venga de afuera, no hay dudas. Pero quiero decir que es fácil entrar. Hagan el ejemplo o hagan el intento. Yo voy todos los días a tribunales y me es fácil siempre entrar a buscar o a encontrarme con personas. Claro. Así como entro, puede entrar un tipo y ponerte un chumbo en la cabeza. Sí. Y más si el tipo trabaja adentro. Bueno, tenemos a Julio Contegrán, el procurador general bonaerense, en comunicación telefónica con nosotros. Contegrán, buen día aquí. Bueno, Julián Guarino, Tuli Colman, Mauro Zeta, somos todo un equipo. Daniela Ballester, los saludamos. Buen día. Buen día. La saludo a usted, Daniela, y en su persona al resto. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cuál es la primera reflexión que usted puede hacer sobre lo que sucedió en el día de ayer, o por lo menos que denuncia el fiscal Cartaseña?
Yo voy a tomar aquí la palabra de una cantidad muy importante de fiscales generales de la provincia que se contactaron conmigo, y entre ellos y algunos otros funcionarios del Ministerio Público de la provincia, que al unísono lo que indicaron es que estaban muy sorprendidos. La sensación general de mi gente es que están sorprendidos. El Ministerio Público es una organización de 8.600 personas, 624 fiscales, 19 fiscales generales, y en general lo que ellos han tomado de su personal es una situación de sorpresa por el episodio. ¿Por qué sorpresa? O sea, bueno, por lo inaudito del hecho, por una circunstancia jamás imaginada. Esto no ha sucedido, de lo que se tenga en memoria. De lo que se tiene en memoria, esto es absolutamente inédito. La agresión a un fiscal, que implica, como yo lo he manifestado ya públicamente, en forma directa una agresión al sistema republicano, porque el fiscal integra uno de los poderes constituidos del Estado, y por tal razón es lo que interpretamos. Ahora, cualquiera sea la motivación o la razón que llevó a esta agresión, de modo que la sorpresa se va a ir despejando, pero el estado de sorpresa es subjetivo, y el hecho de que se haya afectado a la institucionalidad por haber agredido de esta manera a un fiscal de la provincia también es un dato objetivo. Pues nosotros veremos cómo evolucionan las investigaciones y podrá llegarse a alguna conclusión, y cualquiera sea esta conclusión, estos dos hechos no se modifican. La conclusión lo que puede modificar es alguna impresión primaria que se puede tener de parte de la opinión pública, del periodismo e incluso del fiscal, de los fiscales que intervienen y del procurador, que tendrá que ser chequeada contra la realidad y finalmente confirmada o rectificada. Contegrán, llaman la atención dos o tres elementos centrales, y ya le vamos a dar paso a Mauro Zeta y también a Raúl Colman para que le hagan las preguntas, pero primero, es un fiscal que ya había sufrido una agresión hace apenas unos días. Segunda instancia, sí, tenía una custodia y está clarísimo que por lo menos no actuó como se esperaba, si es que eventualmente estaba allí o no lo sabemos. En todo caso, el dato es que no estaba. Y en todo caso también, bueno, si esto tiene o guarda alguna relación, ustedes suponen, con alguna de las investigaciones que estaba llevando adelante este fiscal. Respecto de la custodia, lo que debo decirles es que el informe que me proporcionó el ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Ritondo, que tiene que ver con lo que él informó en la Dirección de Custodia de Funcionarios, es que casi textualmente, el jefe del custodio manifestó que él le había elevado un informe en el sentido de que el fiscal Cartaseña, siendo las 15 horas del día de ayer, le había solicitado que le realizara un trámite personal y lo liberaba de estar cerca de su persona mientras realizaba ese trámite personal. Este fue el motivo que llevó a que al momento de la agresión el custodio no estuviera en el lugar que tenía que estar. Las razones, motivaciones que llevaron al fiscal Cartaseña a pedirle esto y eventualmente al propio custodio a actuar en el sentido que se lo solicitaba el fiscal son motivo de la investigación. Por el momento esa investigación está incluida dentro de la causa de las agresiones, pero en la medida en que esto no encuentre relación con el episodio, se va a desprender otra nueva investigación que será de carácter administrativo o legal, ¿no? Procurador Mauro Zeta lo saluda. ¿Qué tal, Mauro? Buen ¿Cómo día. le va? ¿Es una hipótesis dentro de la causa la participación de alguien de adentro de tribunales en el ataque? Le digo esto por la particularidad que tiene el edificio, el tema de las ventanas, lo inaccesible que parece ese despacho desde afuera, intrusado desde afuera. Da la sensación, ¿está en la mira algún empleado de tribunales? Tengo entendido que hay un registro fílmico donde se ve a un empleado de tribunales con los panfletos, con la leyenda "Sos el próximo Nisman". ¿Eso es una arista de la investigación, aunque no pueda avanzar en dar detalles? Primero el edificio. El edificio tiene dos momentos muy marcados en cuanto a la circulación. Durante el horario de atención al público, es un edificio que tiene un tránsito de personas importante, profesionales, particulares, muy importante, y allí el ingreso y el egreso es muy sencillo y todo tipo de seguridad es laxa porque así se trabaja. Una vez que concluye
el horario de tribunales es una situación que quien ha visitado un edificio público lo puede describir hasta en forma risueña, se transforma en un páramo en pocos minutos, de modo tal que solo hay personal habitualmente jerárquico o algún otro personal que se queda para realizar tareas colaterales, primero. De modo tal que a la tarde, como sucede todos los días, la gente que había era muy escasa. En segundo lugar, es muy importante, bien lo señaló usted, el edificio no es de fácil acceso. Tiene una puerta principal, que como digo, durante el horario de funcionamiento de tribunales es sencillo atravesar, pero después no, porque está la custodia, la seguridad. Después tiene ventanas enrejadas, en general. Hay una parte del edificio que da a patios y algunas de las calles que rodean el edificio. Existen cámaras de seguridad que se están relevando, no existen todavía conclusiones de las filmaciones. Por eso le preguntaba por el empleado, ¿no? Y bueno, en función de todo esto y del hecho de que la persona de seguridad, que es una persona de muchos años, dijo no haberle llamado la atención nadie que ingresara en este horario. Pero ahí puede ser una hipótesis, que la persona ingresó durante el horario de atención al público y se quedó en el edificio, cosa que no es sencilla, porque el edificio tiene muchos vericuetos y hay que conocerlo para quedarse, si no uno queda muy expuesto, pero es una posibilidad. Doctor... La otra posibilidad es que se trate de una persona, digamos así, del edificio, es decir, algún empleado de alguna de las oficinas, que sea de Administración de Justicia o de Ministerio Público, que trabajan en el lugar. ¿Sí? Doctor Raúl Colman lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Sabe que no me cierra la historia? Por a mí tampoco, ¿eh? Ah, bueno. Entonces estamos en un buen plano. Es decir, no me cierra que él haya liberado la custodia, que haya alguien entrado al edificio, que lo haya maniatado, que sin que él grite, sin que después haya tenido la posibilidad de utilizar el celular, que veo que nadie haya visto a nadie salir, que la llave quedó del lado de adentro y el despacho estaba cerrado. O sea, todas estas cosas no me encajan. Esa es la situación. Sí, eso último es menos sospechoso, porque la puerta está pegada a una ventana que es por donde se atiende al público, que es una ventana corrediza. Esa ventana no tiene trabas, así que se puede correr, de modo que no es complejo imaginar que alguien pudo eventualmente abrir la ventana, cerrar desde afuera y quedar la puerta cerrada. Pero si la llave estaba puesta del lado de adentro. Así claro, tenemos el parte policial aquí. Claro, por eso. Yo digo, corro la ventana, meto la mano, cierro, dejo la llave del lado de adentro, saco la mano de la ventana, cierro la ventana y me voy. Pero es el dato tal vez menos importante. Pero Julio, sí. Siguiendo la hipótesis de Colman, a mí también me llama la atención y lo dije, que nunca amenazaron a Marcelo Martini, siendo el fiscal que realmente tenía la causa más compleja respecto de los sobres de la bonaerense. Marcelo Martini dijo ayer, infinidad de veces a él nunca lo amenazaron. ¿Usted cree que con el correr de las horas empieza a perder fuerza la hipótesis que lo que le pasó a Cartasegna, tanto en el episodio 1 como en este de ayer, esté vinculado a la corrupción de la bonaerense? Mauro, yo se lo voy a decir así, si me dan 2 segundos. Acá hay una serie de episodios que tienen una apariencia de relación de causalidad, es decir, de vinculación bastante evidente. ¿Cuál? El fiscal Martini descubre alguna información y como no tiene una relación objetiva con lo que él estaba investigando, genera una investigación penal preliminar y al turno, que es de Cartasegna, que es el tema, digamos así, en la jerga de los caranchos. 1. 2. El fiscal Cartasegna hace tiempo trabajó y desarticuló una red de trata muy importante que además se verificó, manejaba un flujo de dinero de una significación inusitada, objetivamente. 3. El fin de semana él fue objeto de una agresión. Poco tiempo después, días después que el fiscal Martini hiciera público que iba a derivar la causa, porque lo hizo público en declaraciones a la prensa. Tercero, el día de ayer el fiscal Cartasegna recibió otra agresión objetiva. Por lo tanto, lo sencillo en este plano sería vincular o la causa anterior o la actual con estos episodios. Yo lo dije desde el primer momento y lo hice público.
Mi sensación, y en esto coincido con la fiscal y coincido con el fiscal general, nosotros no podemos cerrarnos a las hipótesis sencillas y casi evidentes que se puedan estar presentando. Los elementos que acaban de generarse con motivo de la agresión de ayer van de alguna manera confirmando esta idea de que no podemos tomar aquellas hipótesis como palabra santa o como una verdad dogmática. Claro. Por lo tanto, se va de alguna manera consolidando la posibilidad de que estemos ante una situación que no tenga que ver con aquellos episodios. Esto, el curso de la investigación lo va a decir. Contegrán, respecto del ataque en su casa, porque nos contaba el fiscal el día martes justamente, ¿no?, que también habían ido a su casa, creía, estas mismas personas. ¿Qué se pudo constatar? Si es que, bueno, ya hay una investigación sobre eso, me imagino. Sí, por supuesto. El ataque a la casa está vinculado íntimamente con el ataque anterior al ingreso a la Fiscalía, porque esto lo consideramos nosotros como un hecho conjunto. Eso solo tenía una relación aparente con la información que estaba anticipando Martín y del envío de la causa, que también es otro hecho que estamos analizando. Se están recolectando las pruebas y se está confirmando en qué medida el episodio de la casa tuvo la entidad que el fiscal informó. También es importante considerar que las declaraciones del fiscal al tiempo de la agresión están de alguna manera comprometidas por su estado emocional. Él después ha ido incorporando nuevos elementos, algunos de los elementos son aclaratorios de los anteriores. Vamos a ver cuáles son las declaraciones de los próximos días y a partir de ahí iremos desglosando lo que no tiene entidad y lo que aparentemente la tenía y dejó de tenerla, y en función de eso vamos a ir precisando la investigación. Yo soy optimista en ese sentido y por lo tanto creo cada vez más que el momento en que dijimos que no había que cerrarse a ninguna de las hipótesis fue un momento de extraña lucidez. Procurador Contegrán, entonces confirmamos que en las próximas horas o en los próximos días se le va a tomar nuevamente declaración al fiscal Cartaseña para que aporte más elementos. Exactamente, eso lo va a disponer la fiscal, por supuesto, pero entiendo que es una medida que se va a adoptar a la brevedad. Perfecto, bueno, le queremos agradecer muchísimo el contacto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, lo dijo recién el procurador, Julio Contegrán, esto es una historia que no cierra, hay muchos elementos, vamos a seguir investigando, hay es el título, es el título de la nota, el propio procurador diciendo la historia no cierra y diciendo que cada hora que pasa pareciera ser que no está relacionado lo que le pasó a Cartaseña con la causa de los policías. Son los dos títulos de esta entrevista, me parece. Dos títulos, entonces, Dani. Gracias, Mauro, gracias, Tuni, vamos a la pausa y ya volvemos.